Bueno, pues buenos días. Hoy empezamos la cuarta sesión del curso sobre herramientas para la participación comunitaria. Eh, en total son 6 sesiones, o sea que ya hemos pasado el Ecuador. Entonces, bueno, me parece como un buen momento para eh, como hacer una breve pausa también y valorar un poco cómo está yendo el curso, sobre todo para que lo que estamos viendo sea de utilidad, ¿no? Para vosotros y vosotras. Entonces, bueno, voy a pasar a la presentación, pero va a ser más breve de lo habitual porque lo ideal es que podamos conversar. Entonces, a ver, aquí la tenemos. O sea, hoy el tema de hoy que vamos a tratar es el de la facilitación, la logística y la facilitación de la participación comunitaria. Y bueno, estaría planteado de esta manera. En primer lugar, quiero poner eh, ejemplos, un par de ejemplos de por qué la participación comunitaria no tiene por qué ser eh, inclusiva, sino que muchas veces es excluyente. Me gustaría que habláramos de algunos casos. Ya vimos hace 2 sesiones la sensación que había con el proyecto del armario comunitario de que, bueno, pues se incorporaba a las personas con discapacidad por ¿no? Por como un deber externo, pero que no parecía que se hiciera realmente, ¿no? Como algo que se viera claro, ¿no? Esa comunidad que estaba, desde el centro social, ¿no? Que estaba habilitando eso. Bueno, ahora lo veremos. Luego hablaremos de facilitación, de mediación, de conectores comunitarios. Y luego pues hablaremos también, pasaremos pues al recorrido de ejercicios que hemos planteado hasta ahora. Y luego a las 11 menos cuarto se conectará Manuel Prados, que hará una presentación. Vale. Entonces, bueno, voy a quitarla porque aquí no tengo diapositivas para contar el caso que quería compartir, a ver si os, os resuena con algo, ¿no? eh, un proyecto de cohousing, sobre todo para personas mayores, que incorpora pues varias familias, matrimonios sobre todo, ¿no? Es un proyecto de cohousing en Madrid, eh, promovido sobre todo por un arquitecto que pues incorpora una cláusula en los estatutos que dice que el proyecto podrá incluir a personas con discapacidad intelectual. Esto lo hace porque hay una familia, una pareja que tiene una hija con síndrome de Down y, y bueno, pues quieren participar del proyecto. Y lo que proponen es que haya dentro de todas las viviendas, que no sé, son 20 y pico viviendas, una esté dedicada a que vivan 4 personas con discapacidad intelectual. Entonces, en un momento dado, cuando ya va avanzando el proyecto, pues esta iniciativa se pone sobre la mesa y algunos de los socios, pues no lo ven, ¿no? No lo ven. Hay un grupo que tiene como dudas, ¿no? Lo que considera es que se necesita más tiempo para valorar la situación y está, pues, el padre, sobre todo, ¿no? De esta chica con síndrome de Down, que es el que más insiste en que se lleve a cabo esta iniciativa, eh, como llevando al tema a una asamblea. Entonces, finalmente, la propuesta queda rechazada y todo eso deriva en un conflicto muy grande que luego va más allá, digamos, de la cuestión sobre la inclusión o no. Eh, en el proyecto, o sea, la idea de que haya una,
una de las viviendas dedicadas a cuatro personas o en la que la puedan residir cuatro personas con discapacidad intelectual, también se involucra una fundación que se dedica al apoyo, a la tutela de personas con discapacidad. Y de hecho hay una pareja que trabaja en esa fundación que también se hace socia de la cooperativa, ¿no? O sea que digamos que se ponen más medios. O sea, independientemente de, digamos, de cómo el proceso fue rechazado, una de las motivaciones tiene que ver con que pues las personas que digamos que se suman a este proyecto de cohousing, que sobre todo pues está orientado, ¿no?, a la jubilación y a la vejez, consideran muchas de ellas que pues han cuidado ya, ¿no? Mucho, ¿no? Han cuidado a sus hijos, han cuidado recientemente, ¿no?, a sus padres ya mayores y consideran que están como en otra etapa en la que no se sienten para, digamos, asumir más responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, pues saben que va a haber personas de apoyo para durante entre semana, pero ¿qué pasaría los fines de semana? En fin, entran como ahí dudas sobre cómo se va a gestionar. Eh, con la persona que yo he hablado y que me ha contado este caso, me decía que quizá, o sea, que ellos lo que veían era que en una primera etapa de este caso se debería haber tomado más tiempo para ver cómo abordar la situación, ¿no? No rechazarla de lleno como hicieron algunos, eh, y darle un poco más de tiempo para ver cómo resolverlo. Eh, y esto me hizo recordar una de las ideas que repitió Iris en su presentación, que era que el trabajo con personas con discapacidad intelectual requiere de otros tiempos, ¿no? Requiere de otras, sí, tiempos más lentos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pensé que justo, ¿no? La decisión rápida, precipitada de justo nos viene a decir también que necesitamos en nuestro día a día también como otros tiempos. Pero bueno, entonces, bueno, quería poner un ejemplo de un proyecto bueno, pues pretendidamente abierto, comunitario, pero que, bueno, en la práctica no lo es tanto, ¿no? Y diría que ningún proyecto comunitario es siempre totalmente abierto, siempre va a generar, pues, algún tipo de barreras, de dificultades, eh, para que, pues, determinados perfiles puedan acceder. ¿Cómo os suena esta situación que he comentado? ¿En vuestro trabajo habéis percibido situaciones similares? ¿Alguien se anima a contestar? Bueno, pues continúo entonces con la siguiente parte de la presentación. Bueno, antes el otro ejemplo que quería poner es diferente porque no se trata de proyectos eh, de base comunitaria o colaborativos, sino más bien la cuestión de la inclusión de niñas y niños con discapacidad intelectual en el sistema educativo, ¿no? En las escuelas formales. Y el otro día hablando con una profesora de educación especial, de apoyo, decía que en bastantes casos no se dan las condiciones suficientes para una inclusión real y que en muchos casos pues los niños y las niñas con discapacidad se encuentran solas en el patio, ¿no? Y entonces, eh, bueno, también ahí quería preguntaros cuál era vuestro punto de vista sobre esa situación en instituciones públicas, que creo que es diferente a
los proyectos de participación comunitaria que estamos tratando aquí. ¿Habéis conversado sobre este tema en alguna ocasión? Nosotros, Marco, es verdad que yo trabajo con personas con discapacidad adulta, ¿vale? No trabajo con el sector infantil y demás, pero sí que tenemos colegios de educación especial en nuestra entidad. Y sí que es un tema recurrente entre los maestros de educación especial, esa inclusión, falsa inclusión que hay en los colegios ordinarios sobre los niños con discapacidad. Ellos optan más por el tema combinadas o que los profesionales de la discapacidad puedan apoyarles en el propio colegio ordinario. Pero es verdad que yo creo que la falta de recursos o falta de medios de formación en estos casos dificulta esa inclusión de los niños en los colegios ordinarios habitualmente. Yo creo que ahora mismo están en un punto en el que es complicado llevarla a cabo. Claro. Eh, sí, vamos, esa es la sensación que me transmitía. Y también cabría preguntar si hay algo más aparte, digamos, de una falta de recursos, sino también, bueno, la propia inercia, ¿no? De la sociedad, de las dinámicas institucionales, el propio modelo de escuela, ¿no? Que en realidad está muy centrado en, pues eso, en la competitividad, ¿no? Choca un poco con la aspiración, ¿no? A la inclusión. Sí, yo creo que lo que tú dices, el éxito, ¿no? Creo que los alumnos aspiran todos al éxito, los profesores aspiran a que sus alumnos consigan lo máximo posible y el pararse a ese esfuerzo, a esa superación, creo que ese modelo pues no está instaurado y es lo que realmente cuesta y lo que realmente está dificultando esa inclusión de los niños con discapacidad. Mm. Bueno, sí, justo también el otro día cuando proponía inspirarnos, ¿no? En el bosque, ¿no? Eh, Era también pensar, pues otros tiempos, otros ritmos, otra idea de lo que es eficaz, de lo que es el éxito, ¿no? Que por ejemplo en el caso escolar, pues sería unas buenas calificaciones, ¿no? Em, Claro, o sea, precisamente la propuesta en los laboratorios ciudadanos y creo de la participación comunitaria es que no se puede disociar, digamos, el impacto de los resultados que pueda tener un proyecto de de la convivencia que genera a su alrededor, eh, de los afectos que genera a su alrededor, ¿no? Eh, entonces, creo que, no sé, como la vida contemporánea sí que nos lleva como a- a hacer varios sacrificios, ¿no? Sacrificio de lo afectivo, de los cuidados, de los tiempos. Y, y entonces, claro, ahí es donde hay yo creo que una tensión muy grande con, bueno, pues para poder integrar a personas con discapacidad. Vale, bueno, pues muy rápidamente vamos a hablar, digamos, estos casos servían para hablar de por qué es necesaria esta figura de la facilitación, de de la mediación o de los conectores comunitarios, que es una figura que me parece muy, muy potente, la verdad, de lo que he podido ver. Me parece muy interesante que es una figura que surja de un proyecto de desinstitucionalización, como fue el proyecto Mi Casa y creo que algunos habéis hecho la formación en conectores comunitarios y me gustaría que conversáramos sobre ello, ¿no? Em, el- la idea de conexión de conectores comunitarios es lo que
los laboratorios ciudadanos llamamos mediación, como una práctica que es transversal a todas las etapas. Este es el esquema que pongo todas las semanas, ¿no? Como las etapas para generar un contexto de creación de proyectos de carácter comunitario. Y todo el rato la mediación es clave, ¿no? Desde el primer momento, la temática, identificar posibles entidades o socios para desarrollar este laboratorio, la convocatoria a proyectos es un instrumento de mediación, ¿no? Es una llamada a recoger ideas que se puedan presentar en un lugar y la convocatoria a colaboradores lo mismo. Se trata de conectar a personas con ideas, con personas que quieran colaborar en ellas y el taller es un lugar de encuentro, es un espacio de mediación, es un espacio de conexión y de producción de comunidad. Entonces es una función totalmente transversal. En el caso de los laboratorios ciudadanos, en este libro que os puedo pasar, escribimos un manual sobre la mediación en laboratorios ciudadanos, un manual de mediación. Y ahí decíamos que en un laboratorio ciudadano la mediación cultural es como lo que lee el corazón, ¿no? Es lo que da la vida al laboratorio, ¿no? Porque el laboratorio ciudadano es en sí un instrumento de mediación, es una infraestructura de conexión entre personas para la creación de proyectos, eh, iniciativas comunitarias. Eh, bueno, aquí teníamos unos dibujos, unos esquemas eh, para diferenciar la mediación, esto es en el ámbito cultural, ¿no? La mediación que hay, por ejemplo, de los guías de sala en una exposición, que son los que ayudan a interpretar una obra de arte que hay ahí expuesta, dando algunas claves, ¿no? Lo que hace un guía a veces, ¿no? Pero y que realmente es una ayuda muy grande. Hay otra mediación que tiene que ver con el desarrollo de actividades, no solo, digamos, dar una clave verbal, ¿no? Una información, sino también hacer alguna actividad en relación con ese eh, proyecto que hay expuesto. Y la diferencia entre un centro de arte o de exposiciones con un laboratorio ciudadano sería que el mediador lo que hace es conectar a personas a través de proyectos. Alguien tiene una idea y otro se suma para hacer juntos ese proyecto. Eh, entonces, de lo que estamos hablando es que la mediación y el conector comunitario me encanta que sea algo que surge de un proceso de desinstitucionalización, o dicho de otra manera, de un intento de crear otros modos de institución, ¿no? Porque en el fondo, formas de institución que no dependan de la segregación, sino de trabajar con la diversidad. Y, y me ha alegrado recuperar estas imágenes del manual de mediación porque teníamos eh, este esquema que hay aquí a la izquierda abajo, este diagrama, que dice, cuanto mayor es la diversidad, mayor es la necesidad de mediación, ¿no? Mayor es la diversidad que queremos articular, mayor será la necesidad de mediación. Entonces, esta figura del conector comunitario o del mediador, cómo la pensamos? La podemos pensar como una profesión, la profesión del conector comunitario, del mediador cultural o del mediador en laboratorios ciudadanos, o podemos pensar que esto me ha gustado mucho en las guías, ahora lo veremos un poco más, en las guías que hay de las herramientas para conectores comunitarios, en las que no está claro si son funciones que debe desempeñar cualquier persona en su día a día o puede ser también una profesión, ¿no? Un trabajo, digamos, remunerado. Entonces, eh, bueno, las funciones así en general serían las de acogida, las de acompañamiento, las de conexión, las de investigación, las de invitación, ¿no? Ahí vemos como el mediador, la mediadora, como una navaja suiza, ¿no? Esto me gusta mucho. Eh, entonces, esto también nos lleva a que la mediación se pueda hacer en equipo y de manera distribuida. No necesitamos solo un conector comunitario, sino necesitamos que la conexión comunitaria se haga de manera distribuida. Entonces, el mediador sería no solo
el que conecta cosas, el que, digamos, se pone en en su mochila, hace de todo, como un factotum, sino aquel que es capaz de distribuir las tareas, el que es capaz de activar a una comunidad para que los proyectos, los procesos comunitarios se hagan en comunidad y que no haya unos pocos que se quemen haciendo todo. Y esto fue una de las cuestiones que dijo Lorena Ruiz en la sesión 2 que a mí me pareció muy relevante y que creo que puede tener sentido para vosotras y vosotros, que es la situación en la que muchos de vosotros estáis de sobrecarga de trabajo y lo habéis expresado, ¿no? No sabemos cómo podemos hacer más, ¿no? O sea, ahora encima tenemos que montar, no sé, un laboratorio de participación ciudadana, tenemos que hacer algo más, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué recursos? Entonces, la clave sería ver eh, no tanto cómo supone un añadido, sino cómo incorporamos un modo de hacer que permite incorporar a más agentes en el desarrollo de las iniciativas. Yo creo que ese es el valor de la participación comunitaria, en el que más gente se implica en, en las labores pues, en las labores de producir comunidad, de mejorar la vida en común, de incorporar la diversidad, etcétera. Entonces, bueno, ahora lo paso porque seguramente conocéis mejor toda esta parte. Me han entrado ganas a mí también de hacer esta formación. eh, y me ha llamado mucho la atención pues todas las herramientas que hay, desde la idea de partir de uno mismo, como desde su perfil, desde el perfil de uno, de nuestros intereses, nuestros deseos, podemos empezar también a conectarnos y a conectar con nuestro entorno. Bueno, el manual del arte de acoger también me ha parecido extraordinario. Bueno, el mapa del grupo de coproducción, o sea, todas las técnicas de mapeo que veremos después. Bueno, aquí quería mostrar esta parte de la acogida, ¿no? Y de la hospitalidad desde el punto de vista del sentido de pertenencia, ¿no? Que me ha parecido como una descripción muy buena, ¿no? Cómo alguien se siente bienvenido, aceptado, conectado, cuidado, valorado, ¿no? Escuchado. Es justo, yo creo, lo que queremos crear en un contexto de participación comunitaria y de laboratorios para ello. De hecho, o sea, en el fondo la propuesta que estamos haciendo de ir poco a poco, ¿no? Diseñando un laboratorio tiene mucho que ver con este recorrido que se plantea aquí, ¿no? Con estas herramientas, ¿no? Muchas se pueden utilizar, ¿no? La idea de la interpretación colectiva, que sería el ejercicio que teníamos previsto para hoy, junto con la herramienta de escucha. Las herramientas de co-creación, o sea, un laboratorio ciudadano es una herramienta de co-creación. Vale, bueno, pongo esta. Entonces, ahora me gustaría que vamos a tener bastante tiempo, bueno, tampoco tanto, tenemos 15 minutos, retomar la idea de que invitaros a que escojáis un tema sobre el que trabajar e identificar algunas personas, agentes con las que podríais empezar a hablar sobre la iniciativa, compartiendo pues es un borrador de la propuesta. Entonces, bueno, aquí, como veis, he mencionado algunas cosas que ya habéis dicho en sesiones anteriores y dado que estamos, como decía al principio, en el ecuador del curso, también me gustaría preguntaros, ¿no? ¿Cómo veis pues la propuesta que hemos planteado de generar estos contextos, estos laboratorios para la generación de proyectos de carácter comunitario y si le veis sentido en el marco de vuestras organizaciones. O no necesariamente tenéis que impulsar eh, mm,
vosotros un laboratorio, sino a lo mejor en vuestra ciudad se está haciendo uno y podemos incorporar en un laboratorio que ya se esté haciendo una dimensión inclusiva. Podemos incorporar en algún grado a personas con discapacidad intelectual. Yo opto un poco más por esa segunda parte que estás comentando, Marco. Desde la perspectiva de nuestra entidad, creo que por logística, impulsar nuevas propuestas y nuevos espacios de creación, laboratorios ciudadanos y demás, siempre es un poco más complicado porque dejaríamos un pelín de lado la atención directa a las propias personas con discapacidad y no tenemos recursos suficientes para profesionales que nos dediquemos a impulsar estas iniciativas y otras que se dediquen a la atención directa a las personas con discapacidad. Entonces creo que es más viable en nuestro caso la segunda parte de incorporarnos a iniciativas que ya se estén produciendo en la localidad, en los barrios y tal. Y ahí sí que podemos irnos sumando y favoreciendo espacios de inclusión, aportar nuestras ideas, contribuir con la parte que nosotros podamos. Pero creo que para poder alcanzar ese objetivo es más fácil esa segunda opción, la de Muy incorporarnos bien. a propuestas, sí, creo que sí. Y si tuvieras que pensar una temática en la que crees que las personas a las que atendéis pudieran ser más afines o que pudieran tener más interés, ¿cuál podría ser? De algunas de las que hemos comentado con anterioridad, como pudiera ser pues el deporte, el paseo, temas relacionados con la jardinería o la naturaleza, el juego, el textil, la comida, el cocinar. Sí, creo que sería más enfocado a la parte de área laboral, como te comenté, respecto a medio ambiente, reciclaje. Creo que se está Ah, es moviendo por verdad. ahí una corriente en la que también nuestras personas están involucradas, enfocadas, se sienten partícipes y creo que por ahí también ellos podrían hacer incluso un trabajo de concienciación al resto de la población sobre cómo enfocar un poco ese tema del reciclaje. Esa parte me gusta, pero es verdad que incluso el tema del deporte, deporte inclusivo, también se me ocurre un doble factor excluyente que es personas con discapacidad y personas mayores que nosotros consideramos. Y hay temas intergeneracionales con colegios, con guarderías, espacios en los que puedan compartir personas mayores con discapacidad y niños. Eso también me gusta y también tenemos un poco de relación. Mm. Son todos temas muy abiertos, pero por ahí No, iría no, un poco la cosa. está bien temas abiertos. Por ejemplo, la temática de la música y el baile. También sería una opción buena, sí, sin duda, porque siempre la música y el baile les encanta. Claro. Siempre. Eso no falla nunca. Ahora con Manuel vamos a ver algunas experiencias que han llevado a cabo realmente preciosas, ¿no? Eh, También incorporando a las personas con discapacidad en los procesos de creación. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguna temática? Vamos, os pido que todos, me gustaría que todos salierais con alguna temática, a ser posible, un poco diferente. O sea, si Carlos elige finalmente, pues todo el tema del reciclaje, la reparación, el medio ambiente, los residuos, no sé, eso se puede. Y es bueno que sea temas un poco amplios para que luego pueda haber iniciativas de repente, pues una compostera, un espacio de reparación, una no sé, unos contenedores de reciclaje de lo que sea, no sé. Eh, Alguien, por ejemplo, trabaja temas de, pues no sé, alfarería, que tengan talleres de alfarería o de madera, o porque también si tenéis en vuestra entidad algún tipo de dotación, ¿no? De taller, pues puede ser también como un punto de partida. O algo que consideréis que les gusta a las personas con las que estáis. Fran, estás al lado de Carlos.
Pues sí, bueno, es que claro, nosotros atendemos como a casi 200 personas, o sea, hablamos de 160 y pico. Entonces es verdad que es como complejo porque es verdad que hay cosas bastante transversales de temáticas así bastante amplias. Sí que es verdad que el tema pues bueno, de la salud, ¿no? Porque también estamos con el tema de caminatas, ¿no? Nosotros colaboramos mucho también con la Asociación contra el Cáncer y sí que hay personas bueno, que hacen caminatas bueno, con personas que han superado cáncer, entonces comparten pues ese caminar, ese encontrarse, ese charlar de manera puntual como 2 veces a la semana. También participamos en formaciones que nos dan como de concienciación del cáncer, entonces también nos vinculamos con farmacias, con centros de salud, donde algunas de nuestras personas que tienen así más habilidades comunicativas y que pueden contar, pues no sé, ahora mismo estamos en una campaña contra el cáncer de colon, entonces pues hay una población específica de personas mayores, ¿no? Sobre todo varones mayores de 65 en los que ellos pues van haciendo concienciación, van con un voluntario, entonces van a bibliotecas, van a centros de día, casales. Entonces sí que es como bastante amplio porque me vienen como muchas ideas a la cabeza de cosas que estamos ya haciendo, ¿no? Porque también estamos con el tema de un huerto comunitario en la CIBA, que es un centro de recursos para mujeres, donde también hacen formación y comparten con personas también del barrio, con vecinas. Y sí que bueno, aparte de tener esa formación para todos y todas abierto, sí que pues construyen compostaje, luego hacen talleres de cocina con lo que recogen, ¿no? Entonces, no sé, me cuesta un poco como aterrizar la idea porque es como que pienso mucho en grande y me cuesta un poco aterrizar en qué centrarnos, porque ya te digo Bueno, que tenemos grupos bastante diversos y las no, personas. pero de hecho, o sea, el tema ahora está bien que sea grande porque en definitiva es lo que va a permitir que puedan llegar Ujú. propuestas diversas. Eh, el tema del caminar, de las caminatas, me parece que puede ser un tema muy, muy potente y que puede Vale. incluir también, o sea, es muy fácil pensar en como tú has hecho, ¿no? En las entidades colaboradoras. Has mencionado a la biblioteca, bibliotecas, casares, centros de día, farmacias, centros de salud. em, Mm, y bueno, ahí yo creo que podría hacerse algo muy potente. Y hay ejemplos de proyectos que tienen que ver con proyectos guiados, con audioguías, con proyectos, por ejemplo, de memoria social de los lugares mm, eh, que se recogen preguntando, ¿no? a la gente en determinados lugares, ¿no? de la localidad, pues no sé, por ejemplo, ese establecimiento que era antes ujú, o situaciones personales que se han vivido ahí, o jugar con la ficción en algunos casos, también proyectos relacionados con la música y el espacio urbano. Bueno, o sea, creo que puede dar mucho juego sí, para sí, sí. desarrollar iniciativas. La cuestión, por ejemplo, de los bancos, los lugares de descanso, lugares para estar. Mm, O sea, también pensar cómo es los lugares de encuentro en la calle, mapeos, por ejemplo, relacionados con la accesibilidad. Ah, mira, ya viene aquí mm. Manuel. Sí, sí, el tema de historia de vida también se hizo un pequeño proyecto junto con la CIVA de hacer un recorrido, una ruta cultural de las mujeres bueno, que habían sido importantes en la historia de aquí, de Santa Coloma de Gramenet. Y bueno, y se diseñó un QR, bueno, se fue escribiendo un poco la historia y alguna de las personas también era pues bueno, la que lideraba un poco pues todo el tema de la explicación, de ser guía turístico. Lo que pasa que aquello se quedó un poco en el aire porque luego cambió bueno, de profesional la que llevaba esto, pero bueno, que han salido como ideas bastante chulas. Qué bien. Pues sí, o sea, sería también, desde luego, si escogieras un tema de ese tipo, hacer como un inventario de proyectos que ya se iniciaron en su momento, o que tuvieron que ver, o que puedan estar relacionados, iniciativas.
que a lo mejor habéis visto en otros lugares que digas, ah, pues estaría bien que algo así se hiciera aquí, ¿no? Y entonces, así es como se arma, ¿no? El proyecto y la convocatoria. Eso es como lo que permite que otra gente diga, ah, pues mira, voy a presentar eso, ¿no? Y entonces la idea para... Me habría gustado preguntaros a más, pero ya van a ser la menos cuarto y se ha conectado Manuel. Eh, pero la idea sería poder hablar con alguna gente de estos que hemos identificado, pero sobre todo con las personas con las que trabajáis, ¿no? Con personas con discapacidad, preguntarles, oye, si participaron en ese proyecto o cuando estáis paseando, ¿qué te parecería hacer algo en relación con esto del andar? ¿Qué te gustaría que sucediera? ¿Qué zonas, por ejemplo, qué sitios de la ciudad te gustan más y por qué? Em, mm, También pensar, ¿no? Desde el punto de vista de los conectores comunitarios, cómo presentar, ¿no? Pues a la gente de los establecimientos. Bueno, en el proceso, digamos, de investigación sobre cómo, digamos, dar forma a este laboratorio, em, aprovecharlo como también como un proceso de conexión comunitaria. Esa sería un poco la idea. Nos da tiempo en un minuto a que Maribel, María, Julia, creo que sois las tres que no habéis comentado nada. Si tenéis alguna idea, alguna temática sobre la que consideréis que podría ser interesante trabajar, pues como han mencionado Fran y Carlos. ¿Os animáis? ¿No? ¿Nada? Bueno, pues Eh, no ha pasado el minuto, pero no quiero alargar este silencio. Si os parece bien, pasamos a la presentación de Manuel, que se acaba de conectar, y agradecemos mucho su presencia hoy aquí. Eh, no sé si habéis podido ver algo del documental. Si no, bueno, él va a contar eh, bueno, los proyectos en los que ha trabajado. El documental, sobre todo, era a partir de su trabajo en Media Lab Prado, donde coincidimos entre 2018 y 2021, creo que fue. Y nada, ahora Manuel vive en Asturias. Pero sigue trabajando en distintas iniciativas y bueno, es un poco la presentación de Manuel, creo que es como un poco una continuidad también de la presentación de la semana pasada de Rafa, ¿no? De abordar un poco la relación con los demás, con el mundo, a través de lo sensible, ¿no? Y por eso también a Carlos le decía le he propuesto, y él mismo ha dicho, ¿no? La música, el baile, como algo que les encanta, ¿no? Y a mí me parece que si hemos notado que a las personas con discapacidad les gusta algo, creo que es un buen punto de partida. Entonces, ojalá que alguno de vuestros laboratorios, ahora que lo estamos pensando de manera especulativa, ¿no? Pues sea sobre música, baile, también arte, eh, dibujo, por ejemplo, cerámica, alguna artesanía, el textil, algo que tenga que ver también con el hacer, ¿no? Con las manos. Y nada más, Manu, cuando quieras, dejamos la presentación. Espera que supongo que pondrás alguna presentación, te doy para compartir y muchas gracias. Gracias, Marcos. Y bueno, gracias también a Plena Inclusión por el curso que estáis haciendo. Y bueno, hola. Entiendo que todos estáis interesados en hacer eh, proyectos con personas con discapacidad intelectual, me ha dicho Marcos en principio, ¿no?
Es así, ¿no, Marcos? O sea, en principio todos trabajáis con discapacidad intelectual, ¿verdad? Sí, Sí, todos trabajan ya con y tienen ya iniciativas y bueno, sí. Vale. Bueno, yo el proyecto que voy a presentar es, como decía Marcos, el proyecto que hice en Media Lab Prado. Eh, Media Lab Prado tenía bastantes cosas buenas, pero una de ellas era el programa de mediación, que tal como en esa época Marcos era el director y tal como lo diseñaron, eh, bueno, era un programa que combinaba la mediación con la investigación. Entonces, cada mediador llevaba en el centro un proyecto de investigación particular. Éramos un equipo de 6 personas. Eso permitía que, bueno, pudiéramos acoger iniciativas eh, que venían al centro, que llegaban al centro, o conectar a personas y vincularlas también a la investigación que estábamos haciendo, ¿no? Voy a empezar a compartir pantalla. A ver si me deja. Venga, voy a empezar por aquí. Vale. Vamos a presentar. No sé, no sé por qué va a empezar por aquí. Vale. ¿Lo veis? Sí. Ok. Bueno, lo primero es que esto no es no pretendía ser una investigación sobre discapacidad. Lleva por título Arte en los límites de su percepción. Espera, no sé. ¿Seguís viendo la pantalla completa? Porque yo lo estoy reduciendo. Vale, para ver mis notas también. Bueno, como os decía, no era un proyecto sobre discapacidad. Yo vengo del ámbito de las artes visuales. Mi interés no era la discapacidad en sí, pero sí que a partir de un primer trabajo que hice en la Bienal de Arte de la ONCE, sabéis que la ONCE tiene una Bienal de Arte eh, con bastante envergadura, bastante capacidad. Entonces yo hice un primer taller para la Bienal de Arte de la ONCE trabajando con discapacidad visual. Cuando entré en Media Lab Prado ya tenía esa experiencia y decidí ampliar a otro tipo de discapacidades, pero no era una cuestión que viniera tanto por la discapacidad en sí como por una investigación sobre la percepción, eh, una investigación sobre la sensibilidad como la capacidad de percibir y en definitiva era un trabajo sobre los sentidos, ¿no? Entonces, al final lo que guiaban la actividad eran los sentidos más que otra cosa, ¿no? Pero había una pregunta de investigación que era si es cierto esto que se dice que cuando falta un sentido se desarrolla más otro, ¿no? Entonces, para ver si eso era cierto, pusimos en marcha una serie de actividades. eh, y bueno, no quiero dar mucha brasa con temas, con teoría. Me gustaría más hablar a partir de las imágenes. También me gustaría que si se os ocurren cosas me interrumpáis, por favor, me digáis. Y, la idea es que cada persona tiene una forma particular de percibir y que la realidad se construye a partir de esas percepciones, tanto individualmente como luego socialmente, ¿no? Y creo que os ha hablado Rafael de la cuestión de la igualdad de las inteligencias, ¿no? Eh, Aquí sería también poner al mismo nivel las sensibilidades, ¿no? Entender que todas las sensibilidades son igualmente válidas y que podemos aprender de las maneras de ver el mundo de distintas personas, ¿no? La siguiente diapositiva, a ver, es lo único que os voy a poner de texto. Eh, Habéis oído hablar de eso del dualismo cartesiano. Descartes distingue claramente cuerpo y mente. Habla de la res cogitans, la cosa que piensa, y la res extensa, la cosa extensa, que es el cuerpo físico, y hace esa división muy clara en el siglo XVII. Eso afecta a la filosofía y a muchos otros campos, pero yo empecé el proyecto con esta lámina de William Blake, esto es del matrimonio del cielo y del infierno, del siglo XVIII,
Blake se armaba sus grabados con sus textos, hacía sus propias publicaciones, incluso las imprimía él. Y en esa página está esa frase tan conocida de las puertas de la percepción, ¿no? Ese concepto de la puerta de la percepción. Y concretamente lo que dice, he seleccionado ahí un par de párrafos que dice, primero debe eliminarse la noción de que el hombre tiene un cuerpo distinto a su alma. Esto lo haré disolviendo las superficies aparentes y revelando lo infinito que estaba oculto. Si las puertas de la percepción se purificaran, todo le aparecería al hombre tal como es, infinito. Es decir, que en el proyecto hemos trabajado con un concepto que es el espectro sensible. El espectro sensible es el rango de la realidad que nosotros somos capaces de percibir, ¿no? Se entiende muy bien, por ejemplo, con la visión, ¿no? La luz, el espectro electromagnético tiene un rango de frecuencias y nuestra percepción está especializada en una parte de ese espectro, ¿no? Entonces, el espectro visible es la parte del espectro electromagnético que nosotros podemos ver, ¿vale? Entonces, como veis, todo es una cuestión al final de umbrales, de límites, de ámbitos, que lo que se preguntaba en el proyecto es, ¿esos márgenes se pueden ensanchar? ¿Podemos tener una capacidad mayor de la que tenemos de entrada en uno u otro, ¿no? O sea, tenemos rangos para la vista, pero también para el oído, para el tacto, ¿no? Hay cosas que llegamos a percibir por el tacto y cosas que no, en función de la presión que recibimos, etcétera, ¿no? Bueno. También quería comentar que en este nivel del que habla Blake de la no separación entre cuerpo y mente, otra cosa que me parece interesante es que a un nivel físico esto es literal. Es decir, eh, cuando hablamos del sistema nervioso, los nervios, las terminaciones nerviosas son parte de las neuronas. O sea, no es algo distinto lo que está en la cabeza. Entonces, en la cabeza está el cerebro con sus neuronas y luego está el cuerpo tal. No, las terminaciones nerviosas son una misma ramificación de la neurona que llega hasta el final de nuestras extremidades, ¿no? Por eso, en una de las conversaciones con uno de los científicos que puede hablar, me decían, esta idea que se ve en las películas del futuro, ¿no? De que tú coges la cabeza de alguien y la separas de su cuerpo y tienes ahí una cabeza congelada, un cerebro congelado, esto no es posible, ¿no? No podemos pensar en la mente fuera del cuerpo, ¿no? Vale, a ver, esto. Entonces, como os decía, la primera referencia para mí está en lo audiovisual, en el cine, y la primera experiencia que hago se llama el cine invisible y trabajo con personas con discapacidad visual. La idea es cómo podríamos trabajar con estas personas que no ven, pero que están igualmente atravesadas por la cultura de lo visual, eh, condicionadas y realmente insertos en este mundo tan visual en el que vivimos, ¿no? Os comento que hicimos una pequeña publicación que está aquí en Media Lab sobre el proyecto y que la podéis ver entera online. Luego os pasaré todos los materiales que os interesen, os los puedo facilitar, casi todo está en mi web. Y este pequeño librito tiene una serie de referencias primero de las artes, sobre todo, y después unas notas sobre los proyectos que hicimos, ¿no? Entonces, entre esas referencias están, por ejemplo, voy a empezar por la izquierda, esa imagen de este hombre tapándose la cara. Este es Buster Keaton, que hizo una película con Samuel Beckett. Samuel Beckett, conocéis este autor de teatro, ¿no? Eh, lo principal, la idea principal de esa pequeña película era que ser es ser visto, ¿vale? Esta película que se llama Film, eh, la podéis encontrar en internet, Film de Samuel Beckett con Buster Keaton. Bueno, por deciros una curiosidad, cuando empieza la película se ve un ojo en primer plano de Buster Keaton y la gente, sabiendo que era Buster Keaton, ya empezó a reírse desde el principio. Pero la película es absolutamente filosófica, es una especie de poema y no tiene nada de risa, ¿no?
Las siguientes dos son de Valdelomar. Valdelomar es un creador español eh, que, bueno, pudo desarrollar su trabajo pese al franquismo. A mí me interesó Valdelomar porque tenía un concepto que era la tactilvisión. Bueno, él era inventor, hacía películas, pero también inventos. Y, y bueno, os recomiendo mucho que veáis sus películas, si podéis. Agua Espejo Granadino es la de la izquierda. Tiene esa cosa de, no sé si conocéis ese poemilla, esa letrilla que dice, no hay en el mundo nada como la pena de ser ciego en Granada, ¿no? Esta niña ciega eh, la usa él como referente. Y la otra es Fuego en Castilla, que es esta imagen que veis de los ojos borrosos, ¿no? Y la siguiente es un fragmento de Werner Herzog. Él tiene un documental sobre personas con sordoceguera, ¿vale? Eh, In the Land of Hardness, me parece que se llama. Y bueno, ese es un guante con el que se enseña a las personas sordociegas a comunicarse. Es un alfabeto. Bueno, como sabéis, las personas sordociegas tienen una forma de hablar tocándose las manos, ¿no? Esto, os digo el título, se llama exactamente Land of Silence and Darkness, ¿vale? Pero bueno, como os digo, luego os doy el acceso a este librillo y ahí tenéis todas las referencias, ¿vale? Entonces, bueno, la imagen de la izquierda la usamos para promocionar ese taller del cine invisible y es una imagen hecha por un fotógrafo ciego. Veis la mano tocando el agua y luego esa serie de luces las hizo él mismo con light painting. Él tiene, por supuesto, asesores, gente con la que hace la fotografía, pero él, digamos que tiene muy claro en mente lo que quiere retratar y lo hace, ¿no? Él se llama Ekben Babkar y también os recomiendo muchísimo su trabajo. La fotografía de la derecha ya fue durante el taller. Una de las personas a las que invitamos se llamaba Juan Torre y Juan realizó fotografías de gran formato y con un laboratorio trabajó en cómo dar volumen a esas fotografías para que se pudieran tocar. Esta imagen en concreto es de una de las participantes del taller, que era una persona ciega, tocando este retrato, que de hecho en concreto creo que es Luz Casal, que se dejó retratar por Juan Torre. Es decir, una cantante, ¿no? Bueno, esta es una de las sesiones del taller. Comentaros que en este taller tuvimos a Juan Torre, que es un fotógrafo que hacía fotografía táctil. Luego tuvimos a Carlos Fernández Tapia, que es un crítico de cine ciego. Esto es muy curioso, pero este hombre estuvo toda la vida viendo cine, se fue quedando ciego y aún así siguió comentando películas, las veía como audiodescripción y por supuesto que podía decir si una película era buena o no y hacer una crítica a partir del sonido y a partir bueno, de su propio conocimiento de cine, ¿no? También tuvimos la participación de Fernando Baena, que hizo con esta cineasta que me vais a perdonar, pero no recuerdo el nombre, una película también. Era por integrar también desde el campo de las artes a otra persona, ¿no? A otra visión, ¿no? Bueno, no me voy a detener mucho porque tenemos poco tiempo, creo. Entonces, lo que sí os comento es que aquí hicimos, aparte de estas presentaciones, hicimos ejercicios que a ellos les interesaron mucho. Por ejemplo, si decíamos cómo se rueda una película, ¿no? Cómo se graba una escena. Y intentamos emular la posición de dónde estaría la cámara, de cómo se colocarían las personas, de cómo serían los encuadres. Y solamente el hecho de colocarse en el espacio, saber dónde tendría que estar la cámara, qué parte de ellos se estaba viendo, es decir, esta relación espacial con la cámara, con la acción y con los otros personajes, ya para ellos era muy reveladora, ¿no?
Luego también trabajamos con cámaras GoPro, no sé si las conocéis, son estas cámaras que usan sobre todo en deportes. Eh, Se la pusimos en la cabeza a un perro guía y bueno, ellos valoraban mucho esas cámaras porque son cámaras muy pequeñitas que pueden llevar a cualquier parte y que se accionan solo con un botón, ¿no? Vale, entrando ya en el taller que hicimos, esta experiencia se llamó Selfie Laser. Pongo esta la primera porque fue, bueno, es la que más se puede relacionar a lo mejor con la anterior. Entonces, esto fue un taller de retrato para personas con discapacidad visual. Aquí, las personas que participaron se retrataron unas a otras con asistencia. De nuevo, había una persona que disparaba, había diferentes grados de discapacidad visual, había algunas que tenían resto visual, otras que no. Y luego las imágenes que generábamos las llevábamos a la impresión 3D, ¿vale? Eh, a ver, no sé si... ¿Qué tal vamos? ¿Me oís bien? ¿Me seguís bien? Bien, Vale, bien. Más bien de tiempo. voy bien de tiempo, vale. Entonces, con la impresora, con la máquina de corte láser, lo que hacíamos era horadar la superficie de los retratos y las personas podían tocar ese relieve y distinguir los retratos que habíamos hecho, ¿no? Como curiosidad, aquí os diría que la luz... eh, sí, Julia nos está siguiendo. Julia está hablando por teléfono, ¿no? ¿Queréis que pare, no? No, sigo. Bueno, sigo. Como curiosidad decir que aquí lo que mandaba era la luz, ¿no? Entonces, al tener luces y sombras, lo que horadábamos eran las sombras y lo que se podía percibir era la diferencia entre luces y sombras. No es literalmente el ejercicio que había hecho Juan Torres, de poner en relieve las imágenes, no es exactamente lo mismo, porque aquí lo que hacemos es diferenciar la luz y la sombra. Lo comento porque al final estamos descubriendo la imagen a partir de una de sus cualidades, ¿no? Que en este caso es la luz. No es necesariamente el volumen que daría una escultura, ¿no? O un relieve normal. Vale. La siguiente, esta diapositiva, fue un taller que hicimos con personas con discapacidad auditiva. Eh, Esta es otra de las cosas que yo creo que es interesante de haber trabajado en Media Lab. En este caso fue la propia monitora la que vino a Media Lab y propuso hacer un taller y entonces, bueno, pudo vincularse al proyecto, ¿no? Lo que ella proponía era trabajar con tambores que se llaman taiko, que son tambores japoneses, son tambores muy grandes, em, que, que se tocan, bueno, veis que hay distintos tamaños, ¿no? Y todas estas personas tenían discapacidad auditiva en parte o algunas incluso total, ¿no? Bueno, este es un grupo que pudo estar bastante tiempo en Media Lab durante varios meses, tener una actividad periódica y un grupo en el que se creó una gran sentimiento de comunidad, un gran sentimiento de comunidad y, y bueno, nos dio una pauta. Espérame un segundito, por favor. Vale. Bueno, nos permitió ver que estas personas podían comunicarse, podían sentir la música, podían sentir el ritmo, podían trabajar grupalmente, pese a su falta de capacidad auditiva, ¿no?
Vale, el siguiente proyecto, que se llamó Interfaz Cyborg, también surge de una sinergia con un proyecto que ya estaba en marcha. En este caso, Joaquín Díaz era una persona que estaba trabajando con sensores y que estaba planteándose cómo podía, con el movimiento del cuerpo, am, generar una variación en imágenes o en sonido, o sea, cómo crear un dispositivo multimedia que funcionara a partir del movimiento de personas, ¿no? Entonces, cuando Joaquín vino a colaborar, digamos que lo que le propuse fue que trabajáramos con personas con movilidad reducida, ¿no? Entonces, este dispositivo que le había creado lo que hacía era captaba diferencias de tensión muscular y las traducía a un sistema multimedia que podía mover imágenes o mover sonidos, ¿no? Estas personas tenían una lesión medular y conseguimos bueno, empezamos trabajando con los brazos y tal, pero conseguimos incluso trabajar con un movimiento involuntario, que son los espasmos, que ellos mismos se podrían llegar a provocar, ¿no? Bueno, esto si veis el documental, es interesante verlo en vídeo. Os pongo una imagen de otro proyecto que fue un proyecto puramente sobre lo sonoro. También tiene interés que lo hicimos en Media Lab y que eso nos permitió tener un artista sonoro en residencia durante bastante tiempo. En este proyecto lo que hicimos fue trabajar el sonido a partir de frecuencias puras, en una escala de frecuencias que se llama la escala de Bach. Y luego conseguimos también trabajar con los pulsos binaurales, que son un tipo de onda sonora que cuando se superponen generan una tercera onda, que es una onda, digamos, que se crea en el cerebro, ¿vale? Bueno, no sé si esto se está entendiendo. Perdona que me cuesta un poco así sin tener ningún feedback. No sé si se entiende claramente, pero básicamente fue un trabajo con un artista sonoro. Lo que planteamos fue trabajar con frecuencias puras de sonido, generar un concierto durante una hora solo con frecuencias y trabajamos con un tipo de frecuencias en las que introduciendo dos frecuencias de diferente intensidad, de diferente longitud de onda, se genera en el cerebro una tercera longitud de onda, ¿vale? Bueno, esta imagen, os pongo el último proyecto antes de entrar en la cuestión de discapacidad intelectual. Esta imagen es de un proyecto que se llamaba El cuerpo habla y os lo quería poner también porque hay casos en los que no funciona la comunicación con la persona que da el taller y quería también tener algún caso bueno, algún ejemplo de algo que no funcionó, ¿no? En este caso, lo que la persona que dio el taller propuso fue trabajar con un dispositivo, este que trae este chico, que es un wearable, una tecnología que puede uno vestir, y de lo que hablábamos era de convertir la propia voz, de darle movimiento a la propia voz, ¿no? Cuando empezó el taller, bueno, pues yo me di cuenta de que había bastantes problemas con el propio dispositivo. También os quiero alertar, porque Media Lab era un entorno muy tecnologizado. Quería poner este caso para alertar de que a veces el discurso de la tecnología nos puede nublar un poco la vista, ¿no? Y puede lucir mucho por escrito, pero luego en la práctica no ser tan interesante, ¿no? Entonces, sí creo que hay que hacerse algunas preguntas, en concreto esto, eh, pues se decía que podía mover la voz con el cuerpo, ¿no? Básicamente. Yo creo que hay que preguntarse, cuando trabajamos con una tecnología, ¿qué información es la que estás modulando con esa tecnología y cómo se hace, ¿no? En este caso era una pista de sonido que al mover el dispositivo el sonido iba más rápido o más lento y entonces la persona que daba el taller proponía bailar y hacer mover el dispositivo, ¿no? ¿Qué pasaba? Que el dispositivo estaba confeccionado con un acelerómetro. Un acelerómetro es un aparato que si tú haces así rápido, ¿no? Con velocidad, se activa y si lo haces más lento, pues se activa más lentamente.
Esto movía una pista de sonido. ¿Qué pasó? Que claro, tú puedes ponerte a bailar con ese acelerómetro, pero puedes obtener el mismo efecto haciendo sencillamente así. Bueno, lo comento un poco porque os podéis encontrar con muchas cosas un poco fake en el ámbito de la tecnología. Tú te puedes poner a bailar y decir, mira cómo estoy moviendo, no sé qué, pero realmente a lo mejor el dispositivo solo afecta a una dimensión o a una cuestión que en este caso era la aceleración, ¿no? Vale, y por entrar ya en la cuestión de la discapacidad intelectual y de los dos proyectos bueno, del proyecto que hicimos que acogió a dos artistas que llevó por título Luz Oscura. Veréis, estas son imágenes de un artista que se llamó Netter, August Natterer. Está recogido en este libro, os lo recomiendo mucho si estáis trabajando con discapacidad intelectual. Expresiones de la locura, el arte de los enfermos mentales. Es el primer compendio mm, de lo que se ha venido a llamar después Art Brut o arte outsider, y es arte generado por personas que en algunos casos son enfermos mentales, en otros casos son discapacitados intelectuales o personas con discapacidad intelectual, perdón. Natterer es uno de los primeros casos documentados de esquizofrenia paranoide y él contó que tuvo durante una hora una serie de visiones que luego fue capaz de traducir a dibujos, ¿no? Entonces, bueno, este caso es muy interesante, está muy bien documentado, como digo, y él dice que llegó a ver como unas, no sé, son 10.000 imágenes en una hora, ¿no? Nosotros lo que hicimos en Media Lab fue crear una residencia de artistas con un colectivo que seguramente conocéis, que es Debajo del Sombrero. Que lo interesante para mí, ¿no conocéis Debajo del Sombrero? Pues apuntarlo porque, bueno, si trabajáis con discapacidad intelectual, creo que os interesará mucho. ¿Qué era lo interesante de Debajo del Sombrero para mí? Bueno, Debajo del Sombrero no propone actividades artísticas para personas con discapacidad intelectual. Debajo del Sombrero propone trabajar con artistas con discapacidad visual, con discapacidad intelectual. La diferencia me parece pequeña, pero es muy grande. No es poner a cualquier persona a hacer un taller de arte o de artesanía porque tenga discapacidad intelectual, sino dentro del colectivo de personas con discapacidad intelectual, a aquellas que tienen verdaderamente capacidades artísticas y que se quieren desarrollar como artistas, ellos los ayudan, los potencian. Algunos de ellos tienen obras en museos, algunos de ellos ya los llevan a galerías. Y en concreto nosotros trabajamos con dos personas, con Belén Sánchez y Andrés Fernández, que son dos artistas cada uno muy bastante diferentes, ¿no? Como digo, fue muy importante que en Media Lab tuviéramos el tiempo de estar con ellos y de desarrollar el trabajo en un tiempo largo. ¿Por qué? Porque las cosas no salen a la primera. Al principio incluso puede haber muchos tiempos de silencio o de tiempos en los que no ocurre nada. Y esto había que respetarlo también y entender, bueno, que las cosas tardan en salir, ¿no? Luego también las propias limitaciones que podemos tener a la hora de hacer cosas. Entonces, cuando llegó Belén, por ejemplo, llegó a Media Lab, que era un entorno, como digo, muy tecnologizado, en el sentido de que había muchos proyectos de nuevas tecnologías, había mucha gente trabajando en ese sentido, y Belén, cuando llegó, lo primero que dijo es, quiero hacer un robot. Y claro, nosotros dijimos, a ver, espérate, Belén, porque un robot es cómo, ¿no? Y no es tan fácil hacer un robot de espérate, ¿no? Entonces, fuimos descartando esa idea y la fuimos, bueno, y se fue reorientando hasta el proyecto que hizo finalmente, que ella llamó La Casa Atrapagente, ¿no? Os voy a poner alguna otra cosa de Belén y voy a ver si dejando de compartir, ahora puedo compartir de nuevo mi escritorio y os pongo... Ya voy pasado de tiempo, ¿no, Marco?
Bueno, lo que consideres para que quede un poco de tiempo si hay alguna pregunta, pero ¿Cuándo todavía queda. acabamos? Son y 17. O sea Sí, que si puedes, acabamos en puedes 40. sentar algo más. Luego, si hay 5 minutos para Vale, venga, preguntas, creo que entonces, será suficiente. sí, os quiero enseñar esto de Belén, a ver si puedo compartir. Vale. Bueno, este es un vídeo de Belén que editó con Debajo del Sombrero para que veáis un poco su estilo. Ella es performer. Voy a ir pasándolo rápido. Esta es Belén. Ella trabaja mucho con su cuerpo como buena performer, también con la cuestión del cuerpo herido. En este caso, en este corto que le llama La tetilla, ella misma hace de doctora, de paciente, siempre ella es la protagonista y aquí vemos cómo se va a curar a sí misma de una manera particular. La tetilla. Está grabando la tetilla. Ha sido la tetilla. Tirana, mira. Sangrando. Un cuchillo. Ahora que este pobrecilla. Es que me da pena, pobre chica. ¿Qué más tanto? Lo mato al azar. Es muy bueno. Vale, por avanzar rápidamente, es decir, ella misma se ha mostrado herida, ella misma ha generado esas imágenes de dolor, de esas imágenes tan fuertes, sangrientas. Ella misma después aparece como médico y ella misma va a encontrar una cura, ¿no? Belén, 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 ¿qué te pasa? Belén, Belén, dime, dime, Belén, ¿qué te pasa? Niño, ¿qué pasa? Despierta. Ah, vamos, los móviles, date prisa. Muy bien. Mira, sí, venga, ¿todo ya está todo listo? ¿Eh? ¿Sí está todo listo? Vale. Venga, vamos a empezar ya el programa. Puede. Vale. Como veis, ella misma se ha creado una forma de curarse, en este caso a partir de la tecnología. Ella misma idea estas escenas con dificultades de comunicación, pero el colectivo logra generar todo el equipo, o sea, organizar todo el equipo que ella necesita para representar estas ideas, ¿no? Pese a las dificultades que hay a veces en la comunicación con ella, y ya logra cerrar proyectos de bastante complejidad y termina por saber muy claramente qué es lo que quiere, ¿no? Os voy a poner el otro caso. La otra residencia que hicimos fue con Andrés Fernández, que a mí personalmente me parece también un artista increíble, ¿no? Bueno, Andrés Fernández hace mapas. Entonces él es dibujante, si
Si antes veíamos un caso de performance, en Andrés es un caso de dedicación plena al dibujo, pero bueno, en él se da esta cosa de personas con discapacidad intelectual que tienen a lo mejor algunos campos muy, muy desarrollados, ¿no? Entonces él tiene muy desarrollada la memoria, es capaz de hacer un mapa de Madrid a Valencia con todos los pueblos que hay en medio, es capaz de hacerte la red de metro entera, pero lo interesante es que él mezcla distintos niveles de realidad, ¿no? Y esos niveles de realidad se superponen, ¿no? Entonces, hay un mapa que para mí es clave, que es este que os pongo en pantalla, que es clave porque desglosa lo que él llama estados ocultos de nuestro mundo, ¿no? Entonces, os lo voy a leer para que veáis un poco los distintos niveles. No lo he dicho porque, bueno, vamos así muy rápido, pero ¿cuál era el interés también de trabajar con personas con discapacidad intelectual? En el sentido de lo que estábamos hablando de las formas de ver, de las distintas formas de ver la realidad o de construir la realidad. Bueno, es que personas como Belén o como Andrés literalmente ven el mundo de otra manera, ¿no? Y si además son capaces de representarlo, pues nos pueden mostrar el mundo absolutamente de una manera insospechada, ¿no? Entonces, en los estados ocultos de nuestro mundo, Andrés dice, la vida real y el mundo, o la tierra, la muerte, la eternidad y la gloria, o el cielo, las pesadillas, los sueños y sueños premonitorios, los videojuegos, como digo, son niveles de la realidad, ¿no? O sea, podríamos estar en distintos niveles. Él, de hecho, trabaja mucho también en sus mapas con estratos, con mapas que son capas unas encima de otras, ¿no? Los cuentos y tebeos o historietas, los dibujos animados, el espacio y el vacío o la nada, el universo, la red de metro, que es una realidad en sí, para él muy importante, el infierno y el quinto infierno, que hay que diferenciarlo, el mundo submarino, el cuerpo humano él lo trabaja mucho, ahora veremos algo de eso, la radiografía y los rayos X, el dibujo artístico, que él diferencia además de los dibujos animados, la fotografía, las alcantarillas y subterráneos, las películas, que son otro mundo, los mapas y planos o planisferios, el Internet Explorer, el teletexto y el mundo visto en un espejo. Vale, bueno, esto es uno de los mapas de Andrés para que veáis la complejidad que tienen, pero hay un tipo de mapas en particular que se repiten mucho, que son los mapas del canal del parto. En Andrés, la cuestión del canal del parto es fundamental. El canal del parto que se supone que, bueno, que fisiológicamente es el canal por el que sale el bebé cuando nace, él lo interpreta en una clave geográfica y él extiende el canal del parto a lo largo de ciudades enteras y el canal es como un recorrido, ¿no? Para personas con discapacidad intelectual en general, pero para Andrés en particular, hay cosas que están muy señaladas, ¿no? El nacimiento es una de ellas, a lo mejor os habéis dado cuenta de cuán importante puede ser un cumpleaños para ellos, ¿no? Eh, entonces, para Andrés, todo el misterio del nacimiento genera muchísimas representaciones, ¿no? En estos mapas del canal del parto había un lugar recurrente que era la estación Cundinamarca. La estación Cundinamarca bueno, pues nos decidimos a trabajar sobre eso en concreto, ¿no? Porque veíamos que era un punto, ahora mismo aquí no sé dónde está dentro de este mapa, por ejemplo, bueno, aquí está la empezada del canal, está por aquí, y bueno, en uno de estos puntos está por aquí. Bueno, no lo tengo ubicado en este mapa, pero en casi todos los mapas del canal del Parto hay un sitio que es la estación Cundinamarca. Entonces, nosotros pensamos que por qué no aprovechábamos y intentábamos representar Estación Cundinamarca en físico, ¿no? Entonces había unos elementos, esta imagen es la Estación Cundinamarca. Esto sería el interior de un lugar por el que pasa el Canal del Parto, ¿vale?
y veíamos que había algo recurrente. Hay estos cuatro elementos que entendemos que eran como vagones. Hay unas imágenes en la pared de la izquierda, hay una ventana al fondo, hay unas puertas a la derecha, ¿no? Entonces nos esforzamos por ver cómo esto se podría representar físicamente. Lo primero que hicimos fue una maqueta con Andrés. Ahí veis esos elementos, ¿no? Perdón. Este es un lateral con las puertas. Ahí hay unos elementos que son cuadros, que había un niño, un basto, unas espadas, lo que él llamaba la caja de luces, la continuación del canal. Entonces, ¿qué fue importante aquí? Bueno, aquí no había que cuestionar el canal, o sea, la estación Cundinamarca en sí, no había que plantearse esto qué quiere decir o esto qué es o qué significa cada elemento. Era ser fiel a la idea de Andrés como artista, ¿no? Involucrarnos todos en esa representación, en esa poética suya y utilizar los medios que teníamos para reforzar esa representación, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos con corte láser, que era otra de las herramientas que teníamos disponible en el Fab Lab de Media Lab, y después de esa primera maqueta que hizo Andrés en cartón, hicimos esta otra en madera y con estos elementos en fibra de plástico, ¿no? Vale. Como os decía, toda esta cuestión del nacimiento es muy importante, era muy importante para Andrés. Cuando fuimos al Fab Lab la primera vez, su tutora nos dijo, bueno, esto parece la fábrica de bebés. La fábrica de bebés era otro de los elementos que aparecía recurrentemente en los mapas del canal del parto de Andrés, ¿no? Entonces, pues, como digo, inmersos en su poética, lo que decidimos también fue utilizar esas máquinas para crear un bebé, ¿no? Entonces, para acabar, os voy a poner unas imágenes de ese proceso que yo creo que fue muy emocionante, especialmente para Andrés. Vale, esa imagen que veíais era del proceso de fabricación de ese bebé con una impresora 3D. Estuvimos atentos a cómo la máquina iba generando el bebé durante bastantes minutos, allí absortos. Y cuando se produjo ese nacimiento final en el que Andrés recibe la figura, pues bueno, se generó un momento de mucha emoción, ¿no? Vale, lo voy a dejar aquí a ver si queréis que comentemos cosas. Muy bien, gracias, Manu. Ya nos hemos pasado un minuto, pero si hay algún comentario o alguna pregunta, pues estupendo. A mí me parece que son, vamos, sobre todo los últimos dos ejemplos que has puesto, en los que, bueno, las personas con discapacidad intelectual pueden liderar un proyecto, ¿no? En este caso, proyecto artístico, experimental, de carácter poético, eh, pues muy potentes, ¿no? Sí, solamente una cosa que no he dicho que creo que es importante, con las personas con discapacidad intelectual, si trabajan en el campo del arte, lo que se le pide o lo que tiene de particular a lo mejor una persona
el arte outsider en sí o el arte brut, eh, es que no hay impostura, no hay pose, ¿no? Lo que se trabaja siempre con la verdad y yo creo que ahí hay que ser fiel a eso, ¿no? Es decir, no estamos haciendo como que hacemos o no estamos mostrando cómo hacemos no sé qué, ¿no? Hay que olvidarse un poco de todo lo que realmente es puesta en escena, lo que en el mundo del arte regular, llamémoslo de alguna manera, bueno, que es un mundo en el que es muy importante la apariencia, la construcción del personaje artista, el discurso, cómo se vende ese discurso, tal, ¿no? Todo eso desaparece cuando se trabaja con el arte outsider. Lo que se presupone es que el artista outsider trabaja con la verdad eh, y su visión es todo menos impostada, ¿no? Y yo creo que las personas que colaboramos en esos procesos tenemos que asumir eso como verdad, no cuestionarla y tirar para adelante en un proceso de producción que sea igual de exigente que el de cualquier obra de arte, ¿no? También, bueno, por insistir un poco también en el tema del marco y de cara a que ellos, imagino que harán, que haréis trabajo, insistir en la cuestión de los marcos de tiempo sostenido con recursos donde no haya prisas, donde no haya prisas por mostrar resultados y donde haya implicación de muchos agentes diferentes, ¿no? Eso también creo que es importante que se cuente con especialistas para cada parte del proceso y que sea un proceso realmente compartido, ¿no? Bueno, pues si queréis comentar algo, nos hemos pasado un poco. eh, y si no, pues lo dejamos aquí. Agradecemos mucho a Manu la presentación. Si queréis, para los que veáis el vídeo en otro momento, si queréis enviar alguna pregunta o comentario, pues también podéis hacerlo. Y nada, bueno, nos vemos la semana que viene. Voy a parar la grabación.